Bueno, ¿quién es Monseñor Romero para nosotros? Pienso que es difícil definirlo en pocas palabras, pero yo quisiera brevemente resaltar 7 aspectos de la personalidad de Monseñor Romero. Uno que podemos decir es evidente, pues que Monseñor Romero era una persona, era un ser humano, ¿verdad? Pero ciertamente es sin duda un ser humano excepcional para nosotros. Y es importante recordar esto, aunque como digo, eso es evidente, porque ahora que va a ser canonizado, que es santo oficialmente, pues está esa tentación de hacer un santo casi del otro mundo, o que Monseñor Romero nació santo, o un santo de muchos milagros, un santo de otra vida, etc. ¿Verdad? Entonces, no, tenemos que recalcar eso. Monseñor Romero fue un ser humano, una persona con sus capacidades, con sus debilidades, con sus aspectos positivos y negativos. Él mismo señala en una de sus homilías que es importante recordar ese aspecto en cada persona. Dice, antes de ser un cristiano tenemos que ser muy humanos, porque quizás, dice, muchas veces se quiere construir lo cristiano sobre las bases falsas humanas. Tenemos los falsos hombres y falsos cristianos. El beato, entre comillas, es un falso cristiano, que no es tampoco persona. Muchos que ahora defienden, dicen la religión, no son ni personas siquiera, mucho menos cristianos, ¿verdad? Entonces, Monseñor Romero nos pone a la base del cristiano y de la persona, pues esta dimensión humana. Segundo, yo creo que Monseñor Romero es un cristiano auténtico, ¿verdad? Sobre esa base humana excepcional que él tenía, tenemos ahora un cristiano auténtico. Desde niño su madre le infundió esos valores cristianos que lo distinguieron toda su vida. Desde niño él recibió esa identidad cristiana, y quisiera también quisiera recordar cómo Monseñor Romero entiende qué es ser cristiano. Dice, el cristiano es el que es fiel a su fe, fiel asiduo oyente de la palabra de los apóstoles, de la revelación de Dios, y en ella inspira su vida y la práctica de su existencia, no la tradicional, es decir, esa revelación de Dios, esa palabra de Dios, tal como él la va interpretando. Y aquel que con esta fe puesta en el resucitado trabaje por un mundo más justo, reclame contra las injusticias del sistema actual, contra los atropellos de una autoridad abusiva, contra los desórdenes de las personas explotando a los hombres, todo aquel que luche desde la resurrección del gran libertador, solo ese es auténtico cristiano. Entonces aquí está la médula de lo que Monseñor Romero entendía como cristiano y que él mismo puso en práctica, y por eso yo digo que Monseñor Romero es un auténtico cristiano. Tercero, Monseñor Romero fue un pastor, y un pastor con olor a oveja, como nos lo quiere y nos repite ahora el Papa Francisco, ¿verdad? Monseñor Romero estuvo con su pueblo, tiene una frase muy importante, dice, me glorío de estar en medio de mi pueblo y sentir el cariño de toda esa gente que mira a la iglesia a través de su obispo, a través de su pastor, la esperanza. Esto lo dijo el 27 de septiembre de 1977. Cuarto aspecto de la personalidad de Monseñor Romero, un catequista. Monseñor Romero se define a sí mismo como el catequista de la diócesis. Dice, nunca he pretendido tanta cosa sino ser solo un humilde catequista, un evangelizador del pueblo nada más, ¿verdad? Y más adelante dice en otra homilía, yo quiero ser eso, el catequista de mi diócesis, el que trata de dar con la sencillez de una catequesis la instrucción que nos hace conscientes de ser una iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces me parece muy importante, como decimos aquí en El Salvador, me parece muy bonito que Monseñor Romero se identifique como catequista y diga, el título que me enorgullece es el de catequista, no dice el de obispo, el de arzobispo, el de candidato a Premio Nobel de la Paz, dice el catequista de la diócesis. Sexto aspecto que quisiera resaltar de la personalidad de Monseñor Romero, pues fue sin duda un profeta, y un profeta actual,
¿verdad? Como los grandes profetas del Antiguo Testamento, Monseñor Romero, tenemos una resonancia de ellos. Dice Monseñor Romero: responsabilidad profética que ustedes tienen como pueblo de Dios y yo como jerarquía, en el nombre y con la autoridad de Cristo, el gran profeta. Ustedes y yo formamos dentro de nuestra propia vocación la misión profética de la Iglesia. Es decir, él era también consciente de esa dimensión y de ese carisma profético que él tenía. Llegó a decir: ustedes son mi profeta. Y nosotros ahora decimos: Monseñor Romero es nuestro profeta, que anunció y que denunció, pues con ese don de la palabra que él tenía, las situaciones e iluminó las circunstancias que vivíamos y que seguimos viviendo. Sexto aspecto de la personalidad de Monseñor Romero, que resalta ahora que va a ser también canonizado. Monseñor Romero es un mártir de la Iglesia, podríamos decir aún más específicamente, un mártir del Concilio Vaticano II y de los documentos de Medellín, de los cuales estamos también ahora celebrando 50 años. Monseñor Romero dice respecto a esto, él era consciente también de la posibilidad del martirio. Dios asistió a los mártires, y si es necesario, lo sentiré muy cerca al entregarle el último suspiro. Acepto con fe en Jesús mi muerte, por más difícil que sea. Me basta para estar feliz y confiado saber con seguridad que en Él está mi vida y mi muerte. Esto lo escribió un par de meses antes de su martirio, precisamente en el último retiro espiritual que realizó. Y un último aspecto, ahora que va a ser canonizado, podríamos decir, Monseñor Romero, pues sí es un santo también, es un santo a cabalidad. Desde que fue asesinado, ¿verdad? Para nosotros fue un santo. Don Pedro Casaldáliga, este obispo de Brasil, podríamos decir que recogió este clamor popular en primer lugar y compuso aquel poema San Romero de América. Ahora para nosotros es San Romero del mundo entero. Y quisiera terminar leyendo qué entiende Monseñor Romero por santidad o por canonizar, santificar a una persona. Dice: cuando se trata de beatificar o de canonizar a una persona, es aquí donde se le examina su amor. El amor es la santidad y la medida de la santidad. Si un hombre sabe desprenderse de sí mismo y amar, es santo. Si un hombre habla mucho de santidad, pero no sabe amar, no es santo. Esto lo dijo el 13 de mayo de 1979. Entonces creo que con sus propias palabras él va a ir definiendo estos diferentes rasgos de su personalidad y sin duda, pues ahora estamos muy alegres, muy contentos que el Papa Francisco, el Vaticano, recojan también este clamor popular del mundo para que Monseñor Romero sea santo. Que viva Monseñor Romero.